forma rara, fueron de cuando tenía 8 años, yo creo. ¿En serio? Me contaron que ayer en la presentación que hizo Cristian Alarcón, tu mamá sabía perfectamente todos y cada uno de tus libros. Me imagino que te vio crecer escribiendo y se dio cuenta muy tempranamente que ibas a escribir, ¿no? Bueno, yo podría devolverle la gentileza si es así, diciendo que en realidad mi primer poema que se oyó, ya que no se leyó, estaba dedicado a las madres, porque el tema era que yo cuando iba a la escuela, como en esa época los niños argentinos, supongo que ahora también, en los feriados había estos actos escolares, ¿no? En los que había un pequeño cuadro teatral, de que se yo, Nosotros que la somos más mayores, se hacía el mismo día el feriado, ahora se hace durante la clase, pero antes era, nosotros íbamos a clase el día mismo del feriado, ¿no? Claro, bueno, no ibas a clase, ibas a la fiesta, era una fiesta. Exacto. De las ceremonias, tocaban el himno que correspondiera, y después había esas cosas, algunos recitaba, otros lo que fuera. Y a mí me gustaba subirme al escenario, con perdón. Entonces, en algún momento, ahí a los 7, 8 años, descubrí que, porque a veces me ponían y a veces no, entonces ahí descubrí que si yo escribía esos poemas que se recitaban, y bueno, ahí sí iba a subir al escenario, no había manera de poner a otro en mi lugar. Y con un amigo que también estaba Martín Malamud, escribimos unos poemas para poder recitarlos en las fiestas patrias. Y el primero era Día de la Madre. Entonces, creo recordar que empezaba algo así como: mamita, mamita, vida nos has dado y de ello al lado cariño y amor, el amor eterno que nos une a ti. Espeluznante, pero bueno, así Pero tenía su rima, ya eras un buscador de rima, convengamos. La métrica. es un ritmo, pero en fin, toda esa cosa. Estaba tan atravesado por esa educación, en fin, arcaizante. Pero bueno, basta, dejémoslo. Escúchame, y después secundario hiciste en el Nacional Buenos Aires en un momento de mucha ebullición política, ¿no? O sea, podrías haber sido militante, ¿no? Y no escritor, por el tiempo que te tocó y el lugar, ¿o no? Bueno, fui militante y tanto así que mi primera novela, que es una de estas que se reeditaron ahora, que se llaman Velas a tus muertos y que estuvo mucho tiempo fuera de circulación, cuenta historias de militancia, de jóvenes militantes como yo y mis amigos en los años 70, algunos de los cuales están en el colegio, o sea, sus historias están situadas en el colegio y en lugares circundantes. Así que sí, el hecho de finalmente terminar convirtiéndome en algo así como escritor no fue obstáculo para que primero. No, 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 creo que me expresé mal. No es que no fuiste militante, sí militaste, sabía. Quiero decir, no te metiste a militar de pleno en una organización guerrillera, ponele, que podría haber pasado en ese tiempo y en ese lugar. Ay, ¿cómo contestar a eso? No, en una organización guerrillera. Cuando me fui de la Argentina en el año 76, yo tenía 18 años, era muy chiquito, había cumplido recién los 18 años. Entonces, lo que sí hacía, o lo que sí había hecho desde el 71 hasta fines del 75, era militar en esas agrupaciones, se llamaban agrupaciones, que dependían de y defendían a ciertas organizaciones guerrilleras, en este caso los montoneros. Para entrar en esas organizaciones tenía que hacer todo un cursus o no. Fuiste en el 76. Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, sí, no, te digo, muchos de los amigos con los que yo militaba los mataron por eso. Y Ya, ahí. no es que no te mataban por eso. Y bueno, yo me fui, sí, en ese momento. Ajá. Ajá. Bueno, vos sabés que yo soy todavía me gustan los setentas, así que me vas a perdonar una pregunta sobre. Escribiste una obra fundamental sobre los setentas, son 2 tomos gigantescos de la voluntad, que me contaron que contaste la historia que no te lo quería publicar nadie, por la extensión que tenía la voluntad y se convirtió en un libro fundamental de la década del 70. Sí, bueno, ese lo escribimos durante los 90 con
con Eduardo Anguita, y efectivamente la idea con la que trabajábamos era entrevistar a una cantidad importante de militantes de distintos estilos, sectores, proveniencia social, etcétera, etcétera, e ir contando toda la historia de esa militancia entre el 66 y el 78 a partir de sus testimonios. No es un libro de testimonios, como se dice por ahí, porque está narrado en tercera persona, está contado por los autores, pero está todo basado en esas historias que nos contaron y en un intento de reconstruir un poco el clima de época, ¿no? Y efectivamente, yo ya no me acuerdo, pero cuando lo terminamos en el 96, 97, eran 2000 y pico páginas, o sea, era un disparate total, y Planeta, que era donde yo estaba publicando en ese momento, no lo quiso, le pareció que nada, que era demasiado largo, que a nadie le iba a importar o interesar, y lo rechazó. Y entonces tuvimos que ir a Norma, que en ese entonces recién se había instalado, una editorial de origen colombiano que duró bastante en la Argentina, hizo muy buenas cosas, y ahí Fernando Fagnani, que era el editor, bueno, lo aceptó, lo vio, y se publicaron en principio 3 tomos muy gordos. Después hubo alguna edición en 5 tomos, ahora creo que la última que está circulando, la de Random, sigue siendo en 5 tomos. Es un libro Sí, es un libro. gordo, Es, li- muy narrativo. es un libro, a mí me gusta mucho, es como un clima de época, ¿no? Porque es un libro de lo micro, en realidad, de alguna manera, ¿no? Contar una historia, un periodo, a través de una cosa micro que te reconstruye mucho, ¿no? El clima de época con esos testimonios. Pero bueno, sigue siendo. Y después de ahí. Bueno, y últimamente, Martín, te metiste con. No sé cuánto investigás o cuánto ya tenés investigado cuando te pones a hacer las novelas con personajes históricos. Vivís hace 20 años en España, pero te veo muy interesado con nuestra historia todavía. Sí, hace 10 nomás. Ah, Veo tu, que mi ausencia tu me alegra ausencia muchísimo. vale doble, Martín. Yo te lo cuento cada año por dos. Te agradezco. Este, no, bueno, sí, eso fue raro. Primero me enganché con Echeverría, ¿no? Que no tenía la intención de escribir sobre escritores o personajes históricos argentinos en particular, pero sí me enganché con Echeverría, me pareció un personaje. En realidad, si en 2 minutos te cuento Dale, cómo. dale. En el año, ¿qué será? 2014, por ahí, en la Feria del Libro de Guadalajara, que es la más supuestamente significativa de las ferias del libro en castellano, con perdón de la nuestra. No, sí, no sé si lo vamos a disculpar. Bueno, todos dicen eso, pero no somos argentinos, así que no lo aceptamos. Nada, Guadalajara tenía un país invitado, como suelen tener las ferias, que era Argentina, y entonces la delegación que armó el gobierno argentino no incluía a alguna gente. Lo que más se comentó es que no incluía ni a Beatriz Arlo ni a mí. Entonces nos invitaron a nosotros, el Fondo de Cultura Económica, una gran editorial mexicana, como una especie de desagravio, ponele, por no haber sido Era pleno invitados. kirchnerismo, ¿no? Digamos, era el momento ese que era y que. Pura y dura. Y hubo un poquito de discusión sobre por qué no los invitaban. Ya no nos habían invitado en Francia a otra feria que había habido, ya habían discutido un poco por eso. La cosa es que no nos llevaban ni a la esquina. Y entonces nos invitaron entidades mexicanas, yo fui, y parte del asunto era presentar una colección de clásicos latinoamericanos, me pidieron que hiciera eso, y la estábamos por presentar, yo estaba sentado en una mesa, faltaban 10 minutos para que empezara el acto, y había varios de esos clásicos sobre la mesa. Y mi mirada y mis manos fueron hacia El Matadero de Esteban Echeverría, que yo había leído, no sé, en el colegio, hacía mucho, no lo tenía presente y demás. Y lo empecé a ojear y me empezó a impresionar. Por un lado, así crudeza y realidad del relato de ese matadero en los suburbios de la Buenos Aires de 1840. Y por otro lado, lo que más me impresionó, dije, pero este es un gorila antes de tiempo, es el fundador del antiperonismo, 100 años antes de fundarse el peronismo, ¿no?
lo cual tenía mérito. Me pareció un libro muy y me pareció interesante. Y entonces salí corriendo, después fui a mirar en el hotel que estaba cerca un poco sobre su historia, sobre su vida, porque no la conocía mucho, y descubrí que se había ido de Buenos Aires a París a la misma edad que yo. Dije, caramba, acá tenemos cosas en común, y empecé a encontrar más. Y encontré después algo muy significativo, que es que él decidió en el año 1830 y pocos, 31, creo que fue cuando volvió de París, él tenía entonces 25, 26 años, que tenía que de algún modo inventar una literatura argentina. La Argentina era un país demasiado nuevo, que todavía no tenía una literatura propia. Y él decía, no, un país sin literatura no es un país. Mirá. Y son débiles hombros la tarea de inventar una literatura argentina. Era un poeta muy regular, casi tan, no era tan malo como yo en los actos escolares, pero iba por esa línea. Y entonces escribió algunos poemas un poco románticos, La cautiva es el más conocido, bastante malos, pero que inventaron algo que se podía llamar argentino, formas más afrancesadas, contenido más pampeano, los indios, los caballos, los gauchos, no sé qué, no sé cuánto, y es muy fuerte que alguien invente la literatura nacional de un país, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero escribir sobre su vida y así surgió Echeverría. Ok, y, y después mantuviste la línea. No, después Sarmiento es otra cosa. Sarmiento, Sarmiento ¿por es qué? padre del aula, Sarmiento Inmortal, y todas esas Volvemos al cosas. colegio, vos te das cuenta que todo nos vuelve a poner en el colegio, En la escuela primaria, ni a la siquiera en el escuela colegio. primaria. La República de Cuba, Consejo ¿Pero Escolar qué te daban Noveno. ganas de escribir de Sarmiento? ¿Por qué te enganchaste con Sarmiento? Me intrigó la idea de cómo es eh, saber que uno ya ha hecho lo más importante que podía hacer. Por eso mi libro sobre Sarmiento empieza el día que él deja la presidencia y de Ese algún es el punto de modo partida. presidencial. ¿Cómo? No, que el punto de partida, pues se va un poquito el audio, porque el punto de partida es cuando deja la presidencia Sarmiento. Sí, y a partir de ese momento se recupera esos 6 años de presidencia. Pero me importaba sobre todo eso, el momento en que una persona ya sabe que, bueno, todo lo que haga de ahí en más va a ser menos significativo que lo que ya no va a ser nunca más el presidente. Quiero decir, por más que lo intentara, ya nada que hiciera iba a estar a la par de ser el jefe del país. Y en ese momento Sarmiento tenía 63 años, yo también, entonces empezamos los dos el libro hablando de ciertas edades y de cómo uno se siente en esos peladales. Y bueno, nada, me interesaba eso, me interesaba el ejercicio o no del poder y además me interesaba el personaje, es un personaje multifacético, extraordinario, un muchacho que nació en un pueblo perdido de los Andes, de una familia bastante humilde, en un momento en que no había salida de ahí y que sin embargo consiguió convertirse en el mejor escritor argentino del siglo XX, del siglo XIX y el presidente del país. Quiero decir, es una construcción de un personaje que yo creo que tiene pocos equivalentes en la historia, ¿no? ¿Te gusta como escritor, Sarmiento? ¿Te parece un gran escritor? Parece un gran, sí, del carajo. Facundo es de lo mejor que se ha escrito en la Argentina, sin ninguna duda. Ajá. Sí, y además hay algo que me impresionó, bueno, en todas las cosas que me impresionaron, cuando lo retrabajé esta vez, cuando lo volví a leer Facundo y todo eso, me di cuenta de que ese era el género que yo venía haciendo desde hace 10 o 15 años sin saber cómo llamarlo. O sea, yo vengo trabajando desde un libro que se llama Contra el Cambio, pero después en otro, en El Hambre, después en América, en todos mis libros gordos últimamente, venía trabajando un cruce entre crónica, entre narración y ensayo, análisis, Ujú. ¿no? Y nunca sabía, sigo sin saber cómo llamarlo. Pero resulta que el Facundo es exactamente eso, Claro. este cruce de narración y análisis, ¿no? Como decía yo alguna vez, un ensayo que cuenta, una crónica que piensa, ¿no? Ujú. Y bueno, encontrarme con que eso que yo trataba de hacer ahora
y ni siquiera sabía cómo llamar, ya lo había hecho, bueno, tu madre hace 140 años, me dejó un poco así como turulato, 180 años. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Se puede contar? ¿Qué estás escribiendo? Sí, sí, claro. Se me ocurrió, ahí ya sí, dije, bueno, acá esto es casi como un principio de trilogía, esta Ah, Echeverría, siento, ¿no? sí. ¿Y ahora? Y ahora quedaba José Hernández, que es como el otro que completa, digamos, el siglo XIX argentino. Pues hay otros, por supuesto, pero esos son los tres pilares. Y entonces me puse bueno, a trabajar, a leer un poco sobre Hernández, que ya había aparecido, había hecho algún cameo en la novela de Sarmiento y demás, pero a trabajar sobre eso y la verdad que me dio pereza escribir una novela, otra novela más o menos parecida a las anteriores, era como bueno, una estructura y unos mecanismos que ya había trabajado y que no tenía ganas de reproducir. Y lo medio dejé hasta que se me ocurrió que entonces lo que podía hacer era escribir un libro que sería La vida de José Hernández contada por Martín Fierro. Es decir, contada por su personaje en el mismo tipo de versos en que José Hernández Ah. escribió, o sea, en sextinas, en décimas. Y bueno, y me puse a eso, me la pasé de pipa, y unas 300 estrofas más o menos, un libro que ahora está ilustrando Miguel Rep y que vamos a presentar hacia fin de año, seguramente. Ah, qué lindo. Bueno, me encantó, Martín. Hace un rato arrancábamos la transmisión con Pedro Saborido, que va a estar presentando su libro acá, también con Miguel Rep, dibujando para el libro de Pedro. Así que bueno, gracias, Martín, me encantó charlar con vos. Y además me parece muy importante que escriban sobre José Hernández, porque la sala principal de esta Feria del Libro es la José Hernández, y mucha gente ya no debe tener la menor idea porque José Hernández es esa sala, ¿no? Ahora se van a quedar pobres con la versión de su víctima y personaje. Es tan amable, porque bueno, tienen muchas deudas pendientes Hernández con que bueno, Fierro se las cobra. Pero por lo menos cuenta un poco de dónde viene José Hernández Pueyrredón, que para empezar, en general no sabemos que se llamaba Pueyrredón y que era de una de las familias más cajetillas del siglo XIX argentino. ¡Apa! Pariente de Patricia Bullrich. O sea, si seguimos con el árbol genealógico, ¿no? De Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich. ¿No? No son Luro Porredón, ¿no? Bueno, gracias, Martín. Me encantó charlar con vos. Un beso enorme. Grande, chao. Chao, Martín Caparrós, escritor, periodista, contándonos su obra, que está republicando ahora gran parte de la obra, que es enorme, la obra de Martín, la editorial. Seguimos en esta transmisión especial de Urbana Play, Camioncito.